Vamos a hacer un repaso de, de los tipos de funciones que hemos estado viendo, ¿verdad? Solamente mencionarla, ¿verdad? La primera eran las funciones constantes, por ejemplo, como de esta forma. Puede ser f de x igual 2, igual 3, igual 3, igual 5, etc. ¿Cómo se veía una función constante? Pues vamos a verla rápidamente. Nosotros en la función constante se ve así como una línea, una línea que va a lo largo del eje X. Recordemos que funciones constantes solamente de esa manera, que va horizontal, no puede ser una línea así vertical, porque en ese caso pues vamos a tener para un valor de x, para un valor de x tendríamos múltiples valores de y, ¿verdad? Y eso no se cumple, ¿verdad? El criterio de que sea una función. Solamente las líneas que son así horizontales pues son una función constante y se escribe así como f de x igual y. Otro ejemplo, bueno, el otro tipo de función es una función lineal que la podemos escribir de esta manera. F de x puede ser así igual a f de x, o le podemos agregar, ¿verdad?, otro valor. Y si fuera solamente f de x igual a x, sería una línea, pero una línea que pasaría por el origen. Vamos a graficarla. Aquí tenemos f de x igual a x, y ¿qué es lo que obtenemos? Pues una línea que pasa por el origen. Si usted le agrega valores, por ejemplo x más 2, x más 1, x menos 1, etcétera, entonces lo que va a pasar con la línea pues que ya se va a mover en el origen. De las funciones lineales tenemos de esta manera, que son función, es una línea que va creciente, ¿verdad? Una función lineal creciente, va de abajo hacia arriba. Pero si nosotros le ponemos un signo menos a esta x, nos quedaría f de x igual a menos x más 2. Entonces tenemos una línea que va de forma descendente, ¿verdad? Empieza desde el segundo cuadrante a terminar acá al cuarto cuadrante. Entonces es una función lineal. Como su nombre le indica, si usted lo grafica, ¿qué es lo que va a obtener? Pues va a obtener una línea. El otro tipo de función, tenemos la función cuadrática. F de x igual a, el ejemplo más sencillo es x cuadrado, pero a esta x cuadrado usted le puede agregar más valores, por ejemplo más 2, más 2x, más 2x más 3, etcétera. Podemos hacer variaciones a esa función agregándole más valores, ya incluso pues fracciones. Incluso a esta x cuadrado la podemos dividir entre 2, ya que es lo mismo que multiplicarla por un medio, ya multiplicarla por un cuarto, etcétera. Siempre vamos a obtener una función cuadrática, pero al agregarle más valor, entonces lo que va a variar es, lo que va a hacer es modificar la parábola. Un ejemplo, una función cuadrática, acá vemos el ejemplo, bueno, ya gráficamente sería de f de x igual a x cuadrado. ¿Qué es lo que vamos a obtener? Bueno, ahí tenemos esta parábola. La parábola, ¿no?, en este caso va hacia arriba, pero si le ponemos un signo menos a ese x cuadrado, ¿qué va a obtener usted? Miren, una parábola hacia abajo. Las parábolas, recordemos, para que sean funciones o las que únicamente podemos catalogar como funciones, son las que van arriba y hacia abajo. Si la parábola va hacia izquierda o hacia la derecha, no puede ser función, porque en este caso para un valor de x vamos a tener dos valores para y. Entonces, y en este caso pues no se cumple la condición de ser parábola. Entonces solo las parábolas que van hacia arriba o hacia abajo, ¿verdad?, son funciones. Luego tenemos la función potencial.
La función cuadrática la podríamos incluir dentro de ese criterio, ¿verdad? Porque la x está elevado elevado a un exponente diferente a 1. Pero normalmente las funciones cuadráticas pues se analizan aparte, diferente de las funciones potenciales. Entonces, las funciones potenciales es una función que una de sus variables x está elevado a un número, a una potencia, ¿verdad?, mayor de 2 normalmente, 3, 4, 5. E igual que las demás, usted puede variar estas funciones potenciales. Por ejemplo, si vos tenés x al cubo más, pues puedes ponerle más 4x cuadrado más 2x. ¿Ya? E incluso le podemos agregar más todavía, le podemos poner acá más 3. Entonces acá vos tenés una función potencial, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Todos estos valores que tenés acá, lo que va a hacer es va a modificar la gráfica, ¿verdad?, de su forma, un poco de su forma original. Veamos un ejemplo. Acá, bueno, yo tengo x al cubo, pero puede ser x a la cuarta, x a la quinta. Veamos cómo se miraría esa función f de x igual a x al cubo. Obtenemos ese tipo de gráfica, miren. Una especie de S. Normalmente todas estas funciones potenciales pues van a tener más o menos este mismo comportamiento. Y así vos le agregas valores, entonces ya lo que va a hacer es variar la gráfica. Puede subir, bajar, puede moverse a la izquierda, a la derecha, puede contraerse, expandirse. Eso es lo que vas a ver. Normalmente va a tener la misma forma, por así decirlo, ¿verdad? Luego, ¿qué tipo de función nosotros aprendimos, ¿verdad?, o recordamos? Son la función de valor absoluto. Por ejemplo, acá tengo f de x igual al valor absoluto de x. Miren que acá yo solamente estoy escribiendo la forma básica de cada función. En el valor absoluto vos también le puede agregar valores, puede sumarle, puede restarle, dividirla, incluso dividirla entre x, y pues vas a obtener siempre un valor absoluto, pero vas a tener variaciones, pues puedes subir, bajar, moverse a la izquierda, etcétera. Pero esta es la forma básica de valor absoluto. Y aquí llevamos 1, 2, 3, 4. Ya con esta sería 5 tipos de funciones. Vamos a subir un poco más esto. Voy a borrar. Vamos a poner acá una línea. Yo sé, función valor absoluto, ¿cómo era? Bueno, vamos a ver acá. F de x va a ser igual al valor absoluto de x. Damos enter y vemos que lo que obtenemos, bueno, tenemos esa función. Recordemos que el valor absoluto puede ser hacia arriba o puede ser hacia abajo. Este es casi el mismo caso de las parábolas. Ahora, esta función está hacia arriba, ese valor absoluto, pero si vos le agregas un signo menos delante del valor absoluto, ¿qué va a pasar con la gráfica? Bueno, esa va a girar hacia abajo, la B, ¿verdad? Entonces, el valor absoluto tiene que ser así, de arriba o hacia abajo. No puede ser tampoco ni a derecha ni a izquierda. Ya no sería una función. Pues, sucede el mismo caso de las parábolas. Y las últimas funciones que aprendimos estuvimos viendo en clase fue las exponenciales y logarítmicas. Bueno, por ejemplo, la exponencial, ¿cómo sería? Tenemos f de x igual a cualquier número, puede ser 2, 3, 4, 5, lo que sea, elevado a una variable x. Entonces, esta sería nuestra función exponencial. ¿Cómo se ven las funciones exponenciales? Bueno, vos tenés 2 elevado a la variable x
Me mandaron un mensaje por ahí que dice, como que decía, no, sí, estoy compartiendo pantalla, ¿verdad? Yo acá lo estoy lo estoy viendo en mi celular. Si no miran la pantalla, tal vez tienen que ver mi programa. Tal vez no están ubicados no sé cómo se le dice, ¿verdad? En el lugar correcto del programa, ¿verdad? Pero estoy compartiendo la pantalla. Entonces, las funciones exponenciales tienen esta forma, miren. Por eso cuando ustedes escuchan la frase que dice está creciendo exponencialmente, ¿verdad? Es porque el crecimiento se mira de esta forma. Como ustedes pueden ver, miren, acá comenzamos en 0. Luego acá tenés 1. Mire, cuando x vale 1, ¿cuánto vale y? Mire, vale 2. Pero vos te moves un poquito a la derecha. Hay que reducir un poquito más la imagen. Por acá. Por ejemplo, vos comenzás acá en y igual 0. Cuando x vale 0, y vale 1. Cuando x vale 1, y va a valer acá 2. Y luego nos vamos un poquito más. Cuando x vale 3, cuando vale y aproximadamente 8. Miren. Entonces, en este tipo de funciones, cuando vos te vas moviendo a la derecha, los valores que vas obteniendo vos cada vez van a ser mucho mayores en un espacio pequeño, ¿verdad? En un intervalo pequeño. Por eso es que se dice esa frase que dice, ¿verdad?, que está creciendo de manera exponencial, ¿verdad? Porque sigue esta tendencia, esta gráfica. Entonces, si vos le pones un número menos, vamos a ver, si vos le agregas valores con signos menos, ¿verdad? Vos le pones signos negativos, entonces esa gráfica pues va a cambiar un poco, ¿verdad? La forma que está orientada, pero esta es una función exponencial. Luego la función logarítmica. Lógicamente la función logarítmica ya acá ya le agregamos el logaritmo. Usted en los libros puede contarlo de esta manera: logaritmo base 5, base 5, base lo que sea, ¿verdad? Porque el logaritmo es el inverso de la función de los exponentes. Entonces pueden contarlo de esta manera, por ejemplo así: un logaritmo 5 de x, pero si no le aparece nada de, por ejemplo acá, ¿qué tipo de base? Si 5, 2, 3, 4, se sobreentiende que es logaritmo base 10. Pero cuando es logaritmo base 10, ¿verdad?, también podría encontrarlo así, de esa manera, el logaritmo natural. Cualquiera de estas dos formas puede encontrarlo en los libros, ¿verdad? Pero ya sabemos que acá, cuando es logaritmo natural, logaritmo de base 10. Entonces, en el que vimos en clase nosotros fue un logaritmo, el ejemplo, el logaritmo base 5. Entonces veamos acá cómo se miraría una función logarítmica de base 5. Entonces vos pones, bueno, este de base 10. Vamos acá, logaritmo base 5 de x. Vamos a ver cómo se miraría. Obtiene esta forma. Como ustedes pueden ver en la gráfica, las funciones logarítmicas son muy parecidas a las funciones exponenciales, y es que realmente los logaritmos es el inverso de los exponentes, ¿verdad? Es como, digamos, división, multiplicación, suma y resta. El logaritmo es lo inverso de los exponentes. Y de las últimas dos tipos de funciones que aprendimos en la aula de clase, las famosas funciones racionales, por ejemplo, f de x igual a 1 entre x. Esta es una de las más sencillas, 1 entre x. Vos, si querés, ya puedes hacerlo un poco más compleja, si querés, como el que hicimos en clase. Le pones x menos 1 entre x más 2. Ya puede ser de esta manera.
Ya, cuando hablamos de funciones racionales, estamos hablando de que es una función que está en forma de fracción, así como en este caso. Veamos cómo se mira esa f de x igual a 1 entre x. Las funciones racionales son bien amplias, muy amplias, pero normalmente vos lo vas a encontrar así de esta manera. Esta es la forma básica de una función exponencial, viéndolo así, figura, creo que se llama hipérboles. Entonces, esta es la forma básica de una función exponencial. Ahora, las funciones exponenciales y las que vimos, las logarítmicas, tienen algo extra, ¿verdad? Como lo que es llamado las asíntotas. Por ejemplo, en este caso, esto que estoy sombreando en negro sería lo que se llama la asíntota horizontal. Y tenemos también, voy a poner acá en otro color, voy a ponerle en azul. Esta línea azul sería mi asíntota vertical. Entonces aquí las asíntotas coinciden. Voy a copiarlo. Acá las asíntotas coinciden exactamente en el eje, sobre los ejes. Por ejemplo, esta coincide exactamente en el eje X y mi asíntota vertical coincide exactamente con el eje Y. ¿Qué es lo interesante de esta asíntota? Bueno, es que esa línea imaginaria pasa cerca de la función, o al revés, ¿verdad? La función pasa muy cerca de esa línea imaginaria, pero nunca la toca, ¿verdad? Entonces, conocer esa asíntota es crucial en este tipo de funciones. ¿Para qué? Para identificar el dominio y el rango de estas funciones, porque exactamente en este punto, miren, si vos te estás moviendo, por ejemplo, desde el infinito negativo, donde el eje X, hasta el infinito positivo, vas a dar cuenta que vos bajás y tocas la gráfica. Mire, vos bajás y tocas la gráfica. Pero hay un punto llegando acá, exactamente donde y x vale 0, vos bajás y nunca vas a tocar la gráfica. Subí y tampoco la vas a tocar. Pero ya pasando el 0, puede ser 0.01, etcétera, vos subís y toca la gráfica. Lógicamente, si bajás no lo vas a tocar. Entonces, podemos ver que el dominio de estas funciones va desde menos infinito, pero llegas acá hasta 0 sin tocarlo. Y después, ¿qué va a pasar? Va a haber un salto. Desde 0 por la derecha hasta llegar a más infinito. Entonces, en esta función, el dominio de esta función va a ser prácticamente todos los reales. Podríamos decirlo también, escribirlo de esta manera. Va a ser los reales menos el número 0, ¿verdad? Porque en esta función vos puedes poner cualquier valor y vas a obtener un número menos en el 0. Si vos se lo sustituís en tu graficadora, posiblemente en la científica te va a salir indeterminado. En la científica te va a salir un valor infinito, un valor que no se sabe, ¿verdad? Un número, puede ser un número gigantesco. Entonces, en las funciones racionales entra en juego ya estos tipos de detalles, poner las asíntotas. Y las logarítmicas también tienen que identificar las asíntotas. Y luego, el último tipo de función, que son las más interesantes, son las famosas funciones seccionadas o las funciones a trozos, que es ni más ni menos, ¿verdad? Una combinación de dos o más funciones. El que nosotros vimos en clase
fue una de 2, ¿verdad? Y aquí igual puede ser haber infinidad de combinaciones. Vamos a poner el ejemplo que vimos en clase, o uno, ¿verdad? De los ejemplos. Una de ellas era x más 2, x al cuadrado. Pero para poder graficar este tipo de funciones, nosotros tenemos que especificar el dominio de cada una de estas funciones, porque no se puede repetir el dominio. Ya, porque si lo repetimos, entonces vamos a obtener dos valores de x, o vamos a obtener múltiples valores de x para una función de y. Entonces, y eso no se cumple para hacer una función. Entonces acá, acá tenemos una función a trozos, que es el que miramos en el aula de clase y aprendimos a graficarlo. En esta función a trozo, ¿qué es lo que nos interesa a nosotros? Que ya nos sirve para entrar a límites, es estos detalles de los intervalos. Ya. Por ejemplo, en el caso de la función x más 2, si ustedes recuerdan, nosotros tenemos que el criterio de que x tiene que ser menor o igual a menos 1. Entonces tenemos acá el menos 1 en el eje x. Entonces vos puedes tomar valores que estén a la izquierda de menos 1. ¿Hasta dónde? Hasta el infinito negativo de x. Vos puedes tomar el 1 y todo número que esté a la izquierda de él. Entonces este intervalo se hace un intervalo cerrado. Vamos a ponerlo acá en verde. Yo pongo acá un corchete para indicar que el intervalo es cerrado, porque yo tomo en cuenta al menos 1 y ahí me muevo hasta el infinito negativo en el eje x. Entonces, para mi función x más 2, yo no puedo tomar ningún valor de x que sea mayor a 1, es decir, cualquier valor que esté a la derecha acá de menos 1. Mientras tanto, en la otra función, en x cuadrado, me dice que la x tiene que ser mayor que menos 1. Todos los valores que están a la derecha de menos 1, vos los puedes tomar para hacer tu gráfica. Pero menos el menos 1. Puede ser un número cerca de menos 1. Por ejemplo, acá, ¿qué número está a la derecha de menos 1? Puede ser menos 0.99, menos 0.999, menos 0.998. Esos valores, pero nunca el menos 1. Entonces, acá nuestro intervalo es un intervalo abierto, porque no se toma, está cerca del 1, pero no se toma. Y acá tiene que ser hasta el más infinito. Entonces, cada función, o de esta función a trozo, tiene que tomar parte de un intervalo, pero no se pueden repetir, ¿ya? Ni se pueden combinar. Ya, si acá me está diciendo que x va igual a menos 1, acá en esta función, yo no lo puedo tomar para la otra función para graficarla, ¿verdad? Porque ya no sería una función, tendríamos dos valores de x para un valor en y. Entonces, vamos a ver cómo era esta gráfica. Recordemos, esta función a trozo escribía x más 2, después escribíamos coma y indicábamos el intervalo. Le indicábamos que x tenía que ser mayor o igual a menos 1. Entonces aquí tenemos nuestra función, ¿no? Perdón, aquí es menor, tiene que ser menor. Vamos a corregir acá, aquí tiene que ser menor que menos 1, igual o menor que menos 1. Y entonces acá ya obtenemos la función. Miren la gráfica. Viene desde menos infinito, ¿verdad? En x, acá tenemos x de menos infinito, y llega exactamente hasta acá donde x vale menos 1. Ya la función no se va a mover, no se puede mover más a la derecha, porque me están diciendo que es igual o menor que menos 1. ¿Cuál es mi otra función? Es x
x al cuadrado. Entonces ponemos coma, ahora vamos a restringir el intervalo. X tiene que ser mayor a menos 1. Entonces ya acá obtenemos nuestra gráfica, mire, obtenemos nuestra parábola. Esta parábola, ¿dónde va a empezar? ¿O dónde empezó? Bueno, acá exactamente donde x vale menos 1. Acá empezó. Y se va moviendo hacia la derecha hasta la parte infinita positiva del eje X. Entonces, yo acá en mi gráfica no continúa esta parte de acá, no se continúa graficando. ¿Por qué? Porque yo le puse un límite. Mi condición me dice que para graficar la X tiene que ser mayor a menos 1. Entonces yo solamente voy a obtener la gráfica para acá. Entonces yo he obtenido, por así decirlo, una sola función, combinando dos funciones. Ya, alguien me preguntaba en la aula de clase, creo que en su grupo, y esto que me puede servir. Bueno, esta función a trozo podría representar, como les decía, el movimiento de un cuerpo o algo así, hablando en física, ¿verdad? Porque podría tal vez en economía podría tener otro significado. Acá esta gráfica, porque me podría combinar el movimiento, ¿verdad? La velocidad de un cuerpo que va aumentando, luego llega a un punto donde ese cuerpo comienza a desacelerarse, ¿verdad? Comienza a disminuir su velocidad hasta llegar a cero, ¿verdad? Luego comienza a acelerarse, pero de forma con forma parabólica, ¿verdad? Entonces, porque veces ustedes saben que en la vida real un fenómeno nunca va a permanecer estático, es decir, va a ir subiendo su velocidad, supongando que analicemos eso, o el precio de un producto, ¿verdad? Nunca va a ir subiendo, sino que hay un momento que llega a cierto punto y entonces comienza a bajar, después comienza a subir, y así sucesivamente. Y entonces, pues, para poder nosotros escribir ese movimiento o esa variación de forma matemática, entonces vos necesitas una ecuación, y tal vez la forma que se ajusta ese movimiento o esa variación es a través de dos funciones. Entonces por eso necesitamos conocer sobre esto. Pero un detalle importante de las funciones seccionadas es que tenemos un concepto, ¿verdad? Que hay un concepto de que, por ejemplo, acá los intervalos cerrados. Voy a acercar un poco más esta gráfica. Si ustedes pues ya han estado haciendo la tarea de funciones, ustedes tal vez ya han aprendido, ¿verdad? Practicado a identificar el hecho de que cuando tenemos restricción para graficar una función, por ejemplo, en la línea roja que me representa una función lineal, exactamente en este punto, ¿verdad? Yo lo cierro con un círculo así rellenado para indicar que en esta función roja yo tomo en cuenta el menos 1, o cuando tomo en cuenta la x menos 1 para hacer mi gráfica. Sin embargo, en la otra función, en la que es color lila, está morado, yo ese punto de la función lo indico con un círculo sin rellenar. Ese que está acá, un círculo sin rellenar, para indicar que mi función empieza cerca de menos 1, cerca, pero nunca llega a menos 1. Entonces acá pues es un intervalo abierto. Entonces gráficamente, ¿verdad? Y matemáticamente estamos indicando que ahí hay, por así decirlo, un salto. Ahí yo sé que llega cerca a menos 1, pero nunca lo toca. Y esto es importante entenderlo porque ahorita en límites, una unidad que vamos a ver nosotros, nosotros tenemos que identificar si en esa posición o cuando este valor de x se quiere menos 1,
hay que ver si mi función acepta o puedo ingresar en -1, ¿verdad? Si no está, o en otras palabras, si mi función no tiene ninguna restricción para -1. En mi función roja vemos que no, estamos bien, no hay restricción. Pero en la otra función sí yo tengo restricción. Entonces, para esta función que está a la derecha, yo no voy a obtener ningún valor cuando x vale -1. En cambio, con la otra función roja sí. Ya, entonces, ya partiendo de esto, veamos un poco entonces sobre los límites. Voy a tratar de explicar acá un poco sobre los conceptos de límite. Límite, bueno, vamos a ver los dos conceptos, la definición formal de límite, ya sea acá con la ecuación o con la gráfica. Los límites, si estamos hablando, ¿verdad?, sobre la vida real, pues voy a dar acá unos dos ejemplos, más o menos de cómo podríamos interpretar esto, ¿no? Pero realmente, ya luego con la aparición de las derivadas integrales, entonces los límites ya como que queda un poco obsoleto. Supongamos que nosotros tendremos acá un cuadrado, que cada lado mide 1 metro, vamos a ponerlo, ¿verdad?, pero puede ser cualquier unidad. Yo tengo 1 metro a cada lado. Si mi cuadrado tiene 1 metro a cada lado, ¿cuál sería su área en metro cuadrado? Ya, recordemos que el lado o el área de un cuadrado es L cuadrado o base por altura, ¿verdad? 1 por 1 te va a dar 1 metro cuadrado. Ahora, vos decís, ¿verdad?, voy a comenzar a hacer algo, ¿verdad? Si voy a dividir este cuadrado en mitades iguales, ¿verdad? Entonces vos comenzás a dividirlo. ¿Cuál sería bueno, voy a dividirlo en 2, entonces la mitad de 1 metro cuadrado sería 1 medio, vos lo di 1 entre 2. Luego venís, lo vas a dividir en 4 partes, entonces esta área de acá sería 1 entre 4. Luego venís y vas a dividir el área en 8 lados, en 8 pedacitos. Entonces cada pedacito, ¿cuánto va a valer? 1/8. Luego vos dividís tu cuadrado en 16 partes. Entonces este pedacito mediría 1 sobre 16. Luego dividís tu rectángulo, tu cuadrado en 32 partes. Entonces este pedacito, su área sería 1 sobre 32 metros cuadrados. Y así sucesivamente podemos seguirlo subdividiendo, y aquí el último acá que podemos ver es 1 sobre 64. 1 sobre 64 significa que hemos dividido el área en 64 partes. Entonces el pedacito que tengo acá pequeño sería 1 sobre 64 metros cuadrados. Y así sucesivamente puedo continuar dividiendo el área, o dividiéndolo en 2 de manera infinita. Entonces vos decís, bueno, ahora si vos venís a la reversa, ya vos dejas de dividir tu rectángulo, tu cuadrado en 2, comenzás a multiplicarlo por 2. ¿Cuál sería el área máxima que vamos a obtener nosotros? ¿Qué dicen ustedes? O sea, si yo comienzo a dividir todo esto en 2, 2, 2, y luego comienzo a la inversa a multiplicarlo por 2, ¿cuál sería el área máxima? Vamos a verlo acá de manera gráfica. O que sería, ¿verdad?, o expliquémoslo de otra manera. Si vos comenzás a sumar cada uno de esos pedacitos, ¿verdad?, que estamos viendo ahí en la pantalla, que es donde vos vas dividiendo entre 2 cada una de las áreas obtenidas, vos vas a obtener
este patrón que está acá. Entonces, esto lo podemos representar en forma matemática. ¿Cómo se miraría? 1 sobre 2 a la x. Es decir, vos sustituís todos estos valores que están acá por 2 y luego le vas a una variable x. Y esa variable x puede ser todos los números naturales, ¿verdad? Pero esa x, ¿cómo tiene que ser? ¿Verdad? Tiene que ser mayor o igual a 1, no puede ser igual a 0, porque si no va a obtener 1. Entonces, si vos comenzás a sumar todas esas áreas, desde la mitad que vos lo dividiste, esta que está acá, y luego lo vas sumando cada pedacito que vos obtuviste hasta el infinito, ¿cuál va a ser tu área máxima que vas a obtener? Pues lógicamente va a ser 1. No vas a obtener 1.5 ni 2 metros cuadrados. ¿Por qué? Porque vos partiste ¿de dónde? De un rectángulo, de un cuadrado que mide 1 metro cuadrado, es decir, 1 por 1. Entonces, la sumatoria de todos esos pedacitos te va a dar 1 metro cuadrado. Y esto que está acá lo vamos a llamar el límite. Entonces, cuando nosotros hablamos de límites acá, ¿verdad? En cálculo, estamos llegando a un valor. El límite sería un valor el cual nosotros vamos tendiendo o nos vamos acercando, a medida, ¿verdad?, que nos vamos moviendo, vamos agregando valores a una función. Bueno, ya después lo vamos a ver gráficamente. Entonces, esto yo lo puedo representar de la siguiente manera. Yo quiero conocer cuál es el límite o representar de forma matemática el límite de esta función. Entonces yo digo que el límite, ¿verdad?, de esta sumatoria, el límite de esta sumatoria, ¿verdad?, que hemos representado acá, de 1 entre 2 a la x, cuando x tiende al infinito, vamos a poner infinito positivo. Recordemos a infinito a qué nos referimos, ¿verdad? Es decir, esta x, ¿qué x va a tender al infinito? Pues esta x de acá, esta x que hemos señalado nosotros. Es decir, que vos vas a ir poniendo 2 a la 1, 2 a la 3, 2 a la 4, 2 a la 2 a la 5 y así sucesivamente. Bueno, acá en este caso creo que acá no haría falta todavía esta x condicionarla, ¿verdad? Que tendríamos que obtener valores, vamos a ver, mayor que 1, y después tendríamos que poner valores, tiene que ser 1, 2, 3, ¿verdad?, hasta el infinito. Entonces, a eso nos referimos acá, cuando x tiende al infinito, que vos vas poniendo, vas aumentando el valor de x hasta un número extremadamente grande, ¿verdad? Entonces, el límite de esto, ¿qué va a ser? Bueno, va a ser igual a 1. Es decir, si vos haces la sumatoria de todas las áreas que vas obteniendo, todos los pedacitos de áreas, los sumás hasta ¿verdad?, con valores de x hasta el infinito positivo, ¿cuál va a ser tu área máxima? Bueno, va a ser 1, ese 1. Tu límite va a ser en este caso 1, no va a ser otro valor, ni menos ni más, ¿verdad?, porque ese es tu valor máximo. Ahora miremoslo de otro ejemplo, ¿verdad? Estoy acá presentando, ¿verdad?, una idea gráfica de cómo podemos interpretar el concepto de límites, ¿verdad?, porque nosotros vamos a hacer operaciones de límite. Entonces, para que tengamos idea de qué es lo que estamos tratando, ¿no? Ustedes pueden buscar pues más ejemplos de límite, ¿verdad? Pueden investigar dependiendo de su tipo de carrera en donde podría ser aplicado. Supongamos
que vos querés encontrar el área de un círculo, pero suponete que vos no sabés la fórmula, vos no conocés la fórmula para encontrar el área de un círculo, supongamos que no la han inventado, y de repente vos te das cuenta, ¿verdad? Experimentando y haciendo tus análisis ahí, que si vos, por ejemplo, vas a hacer esto, mira, vas agregando figuras geométricas dentro del círculo, vamos a llegar, a ver, vamos a dejarlo ahí, 1, 2, 3, 4, aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Qué podemos ver acá? Mira, acá el número de lados, el número de lado de este polígono es 3. Lógicamente comenzamos con 3 porque no existe un polígono de 2 lados. Aquí tenemos un polígono de 4 lados. Luego tenemos un polígono de 5 lados. Y luego un polígono de 6 lados. Y nosotros así sucesivamente podemos ir ingresando polígonos dentro del círculo. Esto se le conoce en geometría como polígono inscrito. Entonces, vos podés, si vos decís, oye, si vos yo puedo ir agregando los polígonos inscritos regulares dentro de un círculo. Y vos decís, bueno, y si vos seguís haciendo agregándole polígono de una gran cantidad de lados. Yo acá lo estoy haciendo en la mano alzada, no me queda muy bien. ¿Qué pasa? Vos decís, ¿qué pasaría si yo hago acá un polígono de lado infinito? Lógicamente tiene que ser números positivos. O decir, pues, te estás dando cuenta y has descubierto de que es un número, ¿verdad? Un polígono que con una cantidad de lados, ¿verdad? Grande, el área de ese polígono, pues hombre, va a coincidir con el área de la circunferencia. Entonces, esto, ¿cómo lo podemos plantear? Una forma de plantearlo matemáticamente sería el límite que vos alcanzaría o el área límite de una figura de n lados cuando esos lados tiende al infinito. ¿A qué va a coincidir? Pues el área de una circunferencia. Vamos a poner acá como circunferencia, vamos a ponerla mejor como una C. Entonces, área de una circunferencia. Entonces, el área que vos vas a obtener con un polígono del lado n, del lado n, cuando n tiende al infinito, es decir, un número cantidad de veces mayor. Entonces, ¿a qué va a coincidir? Al área de un círculo. Ya, entonces no va a ser ni más ni menos. Si vos conoces el radio de esa circunferencia, entonces vos podés encontrar el área del círculo. Entonces, cuando hablamos de límite, hablamos conceptos como estos. Es decir, que cuando vos te aproximás o vos tendés a moverte, ya sea a un número en concreto. Acá en este ejemplo, casualmente los valores tienden al infinito, pero hay veces no necesariamente va a tender al infinito. Ahora, acá el infinito no es positivo, pero puede ser un infinito positivo. Esa x puede tender, en este caso la n, en otras circunstancias puede tender al infinito negativo, puede tender a 0 o a cualquier valor.
A ese valor A se le llama valor A, que al límite le damos de valor A. Y a este valor que está acá le vamos a llamar L, ¿verdad? Porque ese es el límite. El límite tiene que ser acá lo ponemos como, lo vemos como un área, ¿verdad? Pero el límite tiene que ser un número con valor. Y acá esta variable le vamos a, en el caso del infinito le vamos a llamar A, ¿verdad? Entonces esa es mi variable A. Entonces matemáticamente, bueno, vamos a ver acá cómo es eso, cómo se define el límite. Yo le comparto videos a ustedes, ¿verdad?, sobre la definición formal de todo esto, de qué consiste, o sea, esto matemáticamente yo se lo dejo a ustedes, ¿verdad?, para que lo puedan ver en su casa, porque son muchos detalles. Entonces, primero veámoslo gráficamente. Gráficamente sería como lo estamos viendo acá en pantalla. Vamos a seleccionar esto. Entonces, acá yo tengo la definición formal de límite, ya de lo que hemos estado viendo. El límite de una función, ahora cuando analizamos límites, analizamos funciones. Por eso es que cuando yo le decía, ¿verdad?, porque nosotros pasamos viendo funciones durante 3 semanas, estos primeros 3 encuentros, pues porque las funciones se aplican en los límites, o aplicamos límites en funciones, así como después lo vamos a ver con derivadas e integrales. Entonces, el límite de la función, cuando x, ¿verdad?, tiende a un valor x sub 0, acá aparece x sub 0, ¿no?, también, pero otras definiciones le va a aparecer cuando x tiende al valor a. Valor a, también así le puede aparecer. Cuando el límite de la función x, ¿verdad?, o el límite de la función x cuando x tiende a x sub 0 va a ser igual a L, ¿verdad?, si se cumple, ¿verdad?, esta condición que está acá. Entonces, gráficamente, el límite, podemos decir que cuando x tiende a x sub 0, que sería acá, es decir, cuando vos te vas acercando a ese valor, ya sea por la izquierda o la derecha, que es un concepto que vamos a verlo ahorita gráficamente, cuando te acercas a ese valor cualquiera, entonces vos vas a ir obteniendo valores. O sea, cuando vos te vas acercando a esos valores, a ese valor, ya sea por izquierda o por derecha, y lo vas sustituyendo en tu función y luego la resolves, vas a obtener, te vas acercando a un número, o vas a ir obteniendo un número o acercándote a un número, ¿verdad? Muchas veces, algunas veces, como en los primeros ejercicios que vamos a hacer, vos tenés el número, pero hay veces no, ¿verdad? Y a veces vos te vas aproximando a ese número. Entonces, ese L sería en este caso como la imagen, es decir, como el valor en Y, ¿verdad? Entonces, el valor que tiende X sería nuestro dominio, y en el caso de L sería la imagen, sería el rango, o sea, el valor que vos vas obteniendo o te vas acercando. Gráficamente, así lo vemos límite. Matemáticamente, la función sería como la que vimos en pantalla, pero la más común es esta. Voy a ampliarla. Acá tenemos el límite cuando el límite de la función x existe, ¿verdad?, o límite de la función f de x va a ser igual a b cuando x tiende al valor a. También podemos encontrar los límites valor infinito. Vamos a verlo por acá. La forma de expresar este valor sería algo, va a variar un poco. Voy a ampliarlo acá. Acá yo tengo el límite de una función. Mire, ahora la función acá está representada de esta manera, y la función del límite de esa función cuando x tiende a menos infinito. Entonces todo esto que está acá va a ser igual a lo que está acá. Entonces
eso es lo que estamos viendo en el ejemplo inicial, ¿verdad? Que hay veces el límite de una función vos la puedes encontrar cuando x tiende a un número en concreto, 2, 3, 4, 5, menos 1, pero hay veces el límite puede tender a 0 o a más o menos infinito. Entonces, ahora, para que exista, bueno, acá tienen las propiedades de los límites. La próxima semana vamos a escribirlo, vamos a volver a verlo allá en clase. ¿De qué consiste? Los límites, igual que las derivadas e integrales, tienen ciertas propiedades que nos permiten, ya se me amplió mucho, que nos permiten hacer cierta operación. Pero hoy lo que vamos a repasar antes de terminar la clase, en los últimos minutos que nos queda, es esta condición que está acá, que estoy subrayando. Dice, unicidad de límite. Dice, cuando el límite existe, el límite es único. Voy a ampliar esto, porque son conceptos que nosotros vamos a estar viendo en los próximos días. Que creo que uno de los más importantes, pues. Cuando el límite existe, el límite es único. Es decir, que si el límite existe para una función, en este caso, yo le pongo, aquí sale como L, existe cuando se cumplen estas dos condiciones que tenemos acá. Mira, existe cuando vos te mueves por la izquierda. Entonces sale, por ejemplo, acá te sale de la siguiente manera: el límite de la función f de x va a ser igual a L si el límite de esa función, cuando x tiende al número a por la izquierda. Esto que está acá un menos arriba significa que vos te estás moviendo o te vas acercando a ese valor, al valor a por la izquierda de a. Ya vamos a ver después qué es. Ahora, cuando el límite de la función f de x es igual a L, ¿verdad? Esto es correcto, o existe, si el valor x, ¿verdad? Tiende a por la derecha. Si vos tenés este valor acá, un número con un más, ¿verdad? Como exponente de más, significa que vos te vas moviendo por la derecha. Veamos un ejemplo de eso. Es decir, que para el límite, para que el límite de una función exista, tiene que cumplirse este criterio: que vos te puedes mover por la izquierda o por la derecha de la función, y vos vas a tender a ese mismo número. Y vamos a escribir una función sencilla. Vamos a escribir la función x cuadrado. Tengo mi función, voy a escribirla para acá. Vamos a ver la manera gráfica para entenderlo. Yo tengo x cuadrado, me va a dar una parábola, la función f de x igual a x cuadrado. Entonces yo tengo esta parábola. Supongamos que yo voy a analizar el número este 2 que está acá. Este 2 va a ser igual al valor a, es decir, al valor que yo me estoy acercando en la función. Recordemos que a pertenece al eje x, es decir, todo esto que está acá es mi eje x. Entonces yo quiero saber cuál es el límite de mi función f de x igual a x cuadrado cuando yo me acerco a 2, ya sea por la izquierda o por la derecha. ¿Cómo se ve eso? Bueno, si voy,
¿Cómo lo aplicamos aquí algebraicamente? Cuando matemáticamente 2 a la menos n significa que yo me estoy moviendo me estoy acercando a 2 por la izquierda. Y si pongo 2 elevado al positivo, a más, ¿verdad? Significa que yo me estoy moviendo por la derecha. Vamos a hacer una tabla de valores para entender esto. Entonces, yo tengo mi función f de x igual a x cuadrado. Entonces yo me voy a acercar. Ahora, ¿cuál sería el límite de mi función x cuadrado si yo me estoy moviendo, ¿verdad?, a cuando x vale 2, pero por la izquierda? Por eso pongo un signo menos ahí. Entonces hago mi tabla de valores. Entonces acá pongo x, acá pongo y. ¿Y qué vas a hacer vos? Bueno, vos vas a poner valores que se acerquen a 2 por la izquierda. Entonces, un valor que se acerca a 2 por la izquierda, bueno, hagamos una tabla, una línea acá. Vos tenés 2. ¿Quiénes son que están a la izquierda del 2? Está el 1, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8 y así sucesivamente. Entonces voy a poner acá solamente 4. A la izquierda de 2 está 1.5, 1.8, 1.9, 1.999, vamos a dejarlo hasta ahí, 1.99. Entonces vos venís ahora y esos valores vos los vas a sustituir en tu función. Mi función, recordemos que era f de x cuadrado, entonces en vez de la x vas a poner 1.5. entonces vos venís y comenzás a desarrollar. 1.5 al cuadrado va a ser igual, vamos a desarrollarlo aquí con mi calculadora. 1.5 al cuadrado me va a dar 2.25. Entonces voy a poner acá 2.25. Aquí me quedó, vamos a hacerlo mejor, 2.25. Ahora sustituí 1.8. Acá solamente voy a poner 2, pues por el tiempo, no atrasarme. Vos tenés 1.8 al cuadrado. ¿Cuánto te da esto? 1.8 al cuadrado nos da 3.24. Y así sucesivamente, vos sigues sustituyendo estos valores en tu función de x cuadrado. En x, en vez de poner x al cuadrado, vos pones luego 1.9 al cuadrado. ¿Cuánto va a ser? 3.61. Voy a repintar este otra vez. Ahora tenemos 1.99, o sea, 3 veces 9 al cuadrado. ¿Cuánto va a ser? 3.996. ¿Qué estamos viendo acá nosotros? Que entre vos más te acercás al 2, acá al final vos podés poner 1.9999 y así sucesivamente sin acercarte al 2, pero muy cerca del 2. ¿Cuál va a ser tu límite? ¿A qué número vos tendés? Miren, aquí lo estamos viendo. Vos tendés al número 4. Entonces, el límite de mi función x cuadrado cuando x tiende a 2 por la izquierda va a ser 4. Este es cuando tiende por la izquierda. Ahora veamos qué pasa cuando mi límite tiende por la derecha. Ahora vamos a hacer esto para terminar y a pasar a asistencia. El límite de mi función x cuadrado cuando x tiende a 2 por la derecha, ¿cuál será ese límite? Vamos a suponer que nosotros no hemos visto la gráfica, no tenemos graficadora para hacerlo.
Entonces, vos venís, recordemos que esto que estoy haciendo, ¿para qué se hace? Bueno, pues para confirmar que existe límite en ese punto, vos tenés que comprobarlo de estas dos maneras. Tenés que ver que el límite coincida por la izquierda. Aquí le voy a poner una L por límite en vez de poner Y. Vos tenés que ver que tu valor coincida por la izquierda o por la derecha, porque hay veces, como vamos a ver en los próximos clases, el límite en un número cualquiera, en cierta circunstancia, por la izquierda te va a dar un valor y por la derecha te va a dar otro valor. Entonces, para que exista el límite en un punto, se tiene que cumplir este criterio, que tiene que ver límite por la izquierda, por la derecha y exactamente en el mismo punto. Entonces voy a decir cuáles son, vas a poner valores ahora a la derecha del 2. ¿Quiénes están a la derecha del 2? Pues el 3, 4, 5, etcétera. Tenés el 2.5, el 2.2, 2.3, 2.1, etcétera. Esos son tus valores que están a la derecha del 2. Entonces nos vamos a ir acercando al 2 por la derecha. Entonces vos decís, vamos a comenzar por 2.5, después 2. A ponerle 2.1, después 2.001. ya, es decir, por ejemplo, si vos seguís poniendo más 0, por ejemplo así 2.00001, vos te estás acercando allí al número 2. ¿Ya? Entonces ahora vamos a sustituir estos valores en mi función. ¿Cuál es mi función? X cuadrado. Entonces en vez de poner X, vos vas a poner estos valores, 2.5 al cuadrado, y luego hacer la operación, 2.5 al cuadrado, 6.25. Y así sucesivamente, vos sustituís los otros valores por la X. Tengo 2.2 al cuadrado más 4.84. Entonces vos vas, y son los valores que obtenemos acá, 6.25, 4.84. Ahora, ¿qué pasa cuando lo sustituimos por 2.1 al cuadrado? Miren, me va a dar 4.41. Ahora voy a sustituir 2.001 al cuadrado. ¿Cuánto vas a obtener? 4.04 y otros dígitos más que no lo vamos a poner. Entonces, miren, vos vas sustituyendo con valores que se van acercando al número 2. ¿Y cuál es tu número que se va acercando? Es el 4. Ya vimos que si vos te acercas por la izquierda de menos 2, ¿a qué número va a tender? A 4, ¿verdad? Ahí lo estamos viendo, 3 puntos y pico, 3.24, 3.6, 3.9, y luego acá al revés, ¿verdad? Va de valores más grandes, acercándote a 4.84, 4.41, 4.04. Entonces, cuando se cumple ahora, el último criterio que tiene que cumplirse, ¿verdad?, para que exista el límite acá, o sea, para que realmente ese límite sea 4, porque ya vimos que por la derecha y por la izquierda el límite es 4, el último criterio sería exactamente en el mismo punto. Vamos a hacerlo acá. Esta es la primera propiedad que estamos viendo acá. Entonces, ahora vamos a ver cuál es el límite de esa función cuando x tiende exactamente a 2. Ya no va a ser a 2 por la izquierda ni por la derecha, exactamente en el punto 2. Entonces vos venís y sustituir la x por el 2. Entonces vos venís, sería 2 al cuadrado. ¿Cuánto va a ser? Pues 4. Entonces el límite de mi función acá, cuando x tiende a 2, va a ser igual a 4. Miren, y se cumplió
el criterio de límite. Este es lo más importante que debemos de conocer de límite, ¿verdad? Para iniciar. Que para que exista el límite en una función, cuando x tiende a un punto, se tienen que cumplir estas tres condiciones que hemos acabado de ver. Que exista límite exactamente en el punto, o sea que te dé un valor, y luego vos te mueves por la izquierda y a la derecha de ese valor y, mire, y vas a tender al mismo punto. Entonces existe el límite por izquierda, derecha y exactamente en el mismo punto. Hay veces solamente se cumple un criterio de ella, o solamente dos, y se cumple un criterio o dos, entonces no existe límite en ese punto. Entonces ya vimos que el límite de forma gráfica, pues más o menos consiste en estos ejemplos que vemos nosotros, que cuando vos estás moviendo a un valor, ya vimos el caso de la área de un círculo, que cuando vos te mueves, vos calculás un polígono con lado infinito, y el área de ese polígono de lado infinito va a ser igual al área de un círculo, o se va a ir acercando, aproximándose al área de un círculo. En este caso, el n tiende al infinito. ¿Cómo sería, por ejemplo, ese de n tiende al infinito? Veamos esta última explicación para terminar la clase. Por ejemplo, vos tenés acá la misma función x cuadrado. Esto del límite infinito es un concepto que también lo vamos a estar aprendiendo, viéndolo en las próximas clases, y que es importante comprenderla. Por ejemplo, esta misma función que acabamos de ver nosotros, x puede tender al infinito también. ¿Cuál es el límite de la función x cuadrado cuando x tiende al infinito? Vamos a poner al infinito, pongámosle infinito negativo, para que miremos un detalle. ¿Cuál sería el límite de x cuadrado, de la función x cuadrado, cuando x tiende a menos infinito? Vámonos a la gráfica. Para esto existe un procedimiento, vamos a verlo más adelante, procedimientos matemáticos, y hay reglas para resolver estos límites al infinito. Pero gráficamente lo vamos a verlo, vamos a adelantarnos y verlo acá, ¿qué es eso? Aquí tenés tu función x cuadrado. ¿Cuál sería tu límite cuando x tiende a menos infinito? ¿Okay? ¿Cuál sería la imagen de este dominio, del dominio? Ahora, bueno, vos te proyectas hacia arriba, mira, hasta que pegues hasta chocar con la parábola. Entonces vos subís hacia arriba, vas a llegar a un punto que vos vas a pegar con la parábola, ¿verdad? Voy a abrir un poquito más la parábola para verlo. Entonces hay un punto que vos vas a pegar con la parábola, y luego te vas a mover a la derecha para encontrar el rango. Hombre, si vos te estás moviendo hacia el infinito negativo y luego subir, tocar la parábola, ¿cuál va a ser el valor de y en esta parábola? ¿Alguien tendría una idea? ¿Cuál sería mi valor de y? Yo me muevo al infinito negativo, subo, toco la parábola y me muevo a la derecha, ¿cuál sería mi valor de y? Bueno, aquí mi valor de y sería infinito. Es decir, si yo obtengo un número gigantesco, muy grande, hombre, ¿cuál va a ser mi imagen? Pues otro número gigantesco. Entonces, el límite de la función de x cuadrado cuando x tiende a menos infinito, hombre, ¿cuál va a ser mi límite? Por un número gigantesco, pero positivo, ¿no? Positivo porque yo subo arriba y mi imagen va a ser un número y positivo. Ahora vámonos del otro lado. ¿Qué pasa si yo me tiendo al infinito positivo? Es decir, para acá en el eje x. Vos venís, subís y tocás la gráfica, ¿verdad? Es un número positivo gigantesco. Subís para ver cuál es la imagen en y. Hombre, ¿cuál va a ser mi imagen y? Pues otro número gigantesco positivo. Entonces, en este caso, en esta función en específico, si vos te mueves a infinito negativo o infinito positivo, ¿cuál va a ser tu límite? Pues un número gigantesco positivo.
Entonces, gráficamente esto es lo que consiste en límite al infinito, límite ya sea positivo o negativo, el límite cuando x tiende a un valor, ¿verdad? Un número entero positivo, puede ser negativo también, porque aquí puede haber sido menos 2, menos 3, menos 4, cualquier número. Y aprendimos hoy, ¿verdad?, que para que exista el límite de una función en un punto dado, se tienen que cumplir estos tres criterios. Uno, que exista el límite exactamente en el punto que nos están dando o que nos vamos acercando. Y los otros dos criterios es que exista el límite por la derecha. Ya, cuando nos acercamos por la derecha, ese número tendemos a ese mismo número que hemos obtenido en el mismo punto, exactamente en el punto. Y se tiene que cumplir también que existe el límite por la derecha, por la izquierda. Es decir, vos te vas acercando por la izquierda a un número y vas a tender siempre a ese mismo número que te dio exactamente el mismo punto. Entonces, hasta aquí vamos a dar la clase, vamos a pasar a la asistencia.